salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha tocado en esta mañana la responsabilidad de compartir con ustedes pequeño devocional. Vamos a estar orando para iniciar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, quiero presentarme en esta mañana para que tú seas el que dirijas la palabra, Señor, que tú seas el que des palabra, Señor, a tu pueblo. Mi Dios, háblanos, muéstranos, Señor, qué es lo que debe cambiar en nuestras vidas, qué es lo que debe pasar. Ayúdanos a tener toda la paciencia, a tener el amor, el gozo, la paz, Señor, en medio de este tiempo, mi Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la tecnología que puede ser bien usada, mi Dios, y gracias porque eso tú lo permites, Padre. Háblanos a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo la renovación espiritual, ¿verdad? Y quiero irme a Segunda de Crónicas 29, 30 y 31. No podemos leer todo, vamos a estar leyendo algunos pasajes, pero antes quiero ir a capítulo 28, del reinado de Acaz. Acaz fue un rey malo. Un rey, dice, quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. No es muy diferente a nuestros días, ¿verdad? Vemos que hoy día se hacen muchas cosas que no son correctas, muchas cosas que no agradan a Dios,
y lo provocamos a ira. Pero vamos a ver cómo terminó Acaz, dice. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no le metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Ezequías es el que vamos a ver. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías dice que renovó la adoración en el templo, la adoración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en este tiempo no estaba adorando en el templo. Ezequías renovó esto. Y asimismo vamos a ver la renovación que debe tener nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Hemos vivido mucho tiempo en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, vidas que quizás no agraden a Dios. Cada quien sabe, ¿verdad? Porque mi vida espiritual, mi relación con Dios es algo personal, es algo que solamente yo lo sé. La situación en nuestro país, ¿verdad?, del mundo, es parecida a la en ese tiempo. Es muy parecida a lo que vivía en ese tiempo el pueblo de Israel. En este tiempo habían reyes buenos, reyes malos. En este tiempo hay gobernantes buenos, gobernantes malos. Vivimos pensando que conocemos a Dios, que hacemos muchas cosas que agradan a Dios. Muchos de nosotros somos maestros, líderes, maestros de escuela dominical, líderes en iglesia, hay diáconos, pastores, ¿verdad? Pero quizás no hacemos lo que realmente le agrada al Señor. Tenemos que buscar al Señor, que Él renueve nuestra mente, nuestro espíritu. Dice, el llamado es a restaurar nuestra comunión con el Señor, a restaurar un culto de adoración donde haga falta, donde no lo haya. Un culto de adoración en mi hogar, un culto de adoración en la iglesia. No ir el domingo a cantar y a vernos solamente, que lo extrañamos mucho, ¿verdad? Pero que nuestro principal motivo sea adorar a Dios en ese lugar, que Él renueve cada domingo, cada día nuestras vidas, en esa comunión que tenemos con Él. Este rey Ezequías, dice, comenzó a reinar, dice el versículo 1, siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías dice que todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, buscó a su Dios, lo hizo. Vamos a leerlo en 31, 21. Dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. La prosperidad no es en lo económico, muchas veces Dios nos prospera económicamente, pero fue prosperado espiritualmente. Asimismo, el Señor puede restaurar, renovar nuestro templo, que es donde el Señor vive, que es nuestro corazón, ¿verdad? Y así mismo como renovó, como hizo con Ezequías, que lo prosperó en todo. ¿Por qué? Porque él no tuvo temor de devolverle al pueblo la casa del Señor. Así nosotros queremos, ¿verdad?, que podamos nosotros estar un día también nuevamente en la casa del Señor, adorando juntos. Vamos a ver algunas cosas que hizo Ezequías. Dice que Ezequías reabrió las puertas de la casa de Dios. El 29:3 dice así. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él no tuvo temor de hacerlo. Se enfrentó a la corrupción y a la carnalidad, ¿verdad?, que se habían convertido en un estilo de vida, incluso para los líderes y ministros del Señor. Los ministros del Señor estaban igual. Los líderes estaban igual. Dice aquí en el 5 y 6, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia,
Saquemos de aquí la inmundicia que hay, ¿verdad? Cualquier cosa que haya que no agrade a Dios, hay que sacarla. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Ezequías era hijo de un rey malo. Era hijo de un rey malo. Pero Ezequías reinó, dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él no tuvo temor de nada. Lo único que él hizo fue restaurar, ¿verdad? Renovar el templo. Y así mismo la gente renovó su templo. Así mismo tenemos que renovar nosotros nuestro templo. Restableció la soberanía de la palabra de Dios. Dice en el versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Tremendo, ¿verdad? Las palabras de Dios. La predicación de un pastor, ¿verdad? No será suficiente. Este tendrá que hacer que su grey viva la palabra de Dios. Tendrá que la responsabilidad de estar pendiente que sus ovejas la vivan a diario, que sea una realidad en la vida. Es una responsabilidad muy grande la de un pastor, estar pendiente de sus ovejas, qué hacen, qué no hacen. Ahora, no es obligarlos, sino estar pendiente qué está pasando, qué están haciendo, ¿verdad? Que tanto individualmente como la congregación, toda completa, esté renovándose. ¿Cómo se logra eso? Con su oración, su comunión con Dios, su lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia va limpiando, va renovando día a día nuestras vidas. Vamos a ver qué otra cosa dice. Dice que llamó al pueblo a adorar. En 2 de Crónicas 29, 28, dice así. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Hasta consumirse el holocausto. No sabemos qué tiempo pudo haber sido, ¿verdad? Dice, se han hecho estudios, pero no sé exactamente qué tiempo fue. Pero hasta consumirse el holocausto. Muchas veces nosotros queremos salir temprano, estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer en nuestras iglesias, inclusive en nuestra casa. Tengo que cocinar, tengo que lavar. Tenemos que sacar el tiempo para el Señor, porque Él es el único que nos puede restaurar en nuestra comunión con Él y en nuestra lectura diaria. Dice, este rey buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y ese mismo plan es el plan de Dios para el cristiano, para la iglesia y para todos los países. Todos los países. El Señor quiere que la gente se vuelva a Él. Aquí en el 29, 28 dice, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban. Una vez más lo leemos, ¿verdad? Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Yo los invito a que ustedes lean en sus casas 29, 30 y 31. Todo lo que hizo Ezequías. Yo hice un pequeño resumen porque no puedo hacer más nada, porque el tiempo aquí es corto, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque tenemos este tiempo para hacerlo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres el que renueva nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión contigo diaria, Señor, para que cada uno de nosotros, cuando regrese al templo, estemos renovados. Y asimismo, nuestra congregación sea renovada y todas las congregaciones, los países, Señor, sean renovados. Saca la inmundicia que hay en nuestras vidas, la inmundicia de nuestras iglesias y la inmundicia de nuestros países. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, en esta mañana hermosa que Dios nos ha dado, un día más de vida. Y para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Cao, de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre, ubicada en Vista Alegre, Arreján, República de Panamá. Le queremos dar una cordial bienvenida y vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Oh Dios, te damos gracias una vez más por este tiempo y pon en nosotros un corazón de adorarte siempre en espíritu y en verdad.
y que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente para las enseñanzas y para las alabanzas que vamos a tener en esta mañana. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a tener una lectura introductoria. Te invito a buscar el Salmo 96, versículo del 7 al 9. Salmo 96, versículo del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Hermano, le invitamos ahora a seguir adorando al Señor por medio de dos cantos que nos dirigen los hermanos que nos ministran a través del grupo de canto y alabanza. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi vida,
que crezcas tú, oh Señor. Te adoramos, Jesús. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle todo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego por el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel. Ahora, hermanos, vamos para el tiempo de la lectura bíblica. Les invito para que nos preparemos para la lectura bíblica que es el texto como base para el mensaje de hoy. El texto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 11, versículo del 1 al 10, y que tiene como tema o trata sobre donde se anuncia la muerte de los primogénitos en el tiempo del faraón, cuando el pueblo de Dios estaba para salir de Egipto. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 2.
Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el nombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Y ahora estamos invitados a escuchar el mensaje de la Escritura que nos trae nuestro hermano Juan Tejada, miembro activo de la iglesia y previamente asignado por nuestro pastor Félix Grajales. Muy buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre, ubicada en el corregimiento de Vista Alegre, Arreján, República de Panamá. Hoy he tenido la bendición de traer un estudio breve de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. De acuerdo a la lectura bíblica que tuvimos ahí en el Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 11, versículo del 1 al 10. Y esto se lo voy a dar como una pequeña introducción. Dice Éxodo 11:1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Ya se habían dado anteriormente 9 plagas. Esta era la última de las 10 plagas que se daban, donde Dios le quería hacer ver a Faraón lo importante que era dejar ir a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Algunos por ahí dicen que son 7 plagas. Generalmente oyen el comentario de las 7 plagas de Egipto. No son 7, son 10 plagas, hermanos. Pero muchas veces nosotros llegamos a creer, por no leer, llegamos a creer que son 7 plagas. Son 10 plagas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés para que se las diera al pueblo, para que cuando enviara esta plaga sobre los primogénitos de Egipto, los primogénitos de su pueblo no se vieran afectados. Traigo a colación, hermanos, este pasaje bíblico porque hoy en día estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles los momentos que estamos viviendo hoy en día. Pero quiero, antes de entrar en lo que es ya la ilustración que les quiero hacer, quiero darle algunos significados de algunas palabras para que sepamos de qué se trata. Vamos a ver 3 palabras. La palabra epidemia. Epidemia dice
Por su parte, se refiere a cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se controla, pero se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. O sea, la epidemia dice que se propaga activamente debido a que el brote se controla, pero se mantiene en el tiempo. Esto es epidemia. También podemos hablar, hermanos, de los brotes epidémicos. Dice que los brotes epidémicos son una clasificación usada en la epidemiología para dominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Esto es un brote epidémico. Se da en áreas específicas, en un lugar específico, dice, en un momento determinado. Y por otro lado, la otra palabra que quiero que veamos es la pandemia. La pandemia es la que más usamos hoy en día con esto que nos está sucediendo, ¿verdad? La pandemia, dice, se cataloga así cuando los contagios se producen por transmisión comunitaria en más de un continente. O sea, los contagios se producen por transmisión comunitaria en más de un continente. Cuando llegan las pandemias y estos brotes epidémicos y las epidemias, dice que cuando estas llegan, ningún país ni sistema de salud está preparado para afrontar la situación y se dan muchas improvisaciones. Hoy en día se han estado dando improvisaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es el ente que rige la salud a nivel mundial, incluyó algunos medicamentos en el tratamiento de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Posteriormente los eliminó y ahora último, escuché de que volvió a incluir algunos de estos medicamentos nuevamente en el cuadro para la cura de esta pandemia. Así que una pandemia dice que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Esa es la pandemia. Con el transcurrir del tiempo se han dado diferentes pandemias en diferentes tiempos. Estas han transformado las sociedades en las que aparecen. Hoy en día, esta pandemia en la que estamos viviendo, vemos que se nos habla de la nueva normalidad, de lo nuevo, que las cosas van a cambiar totalmente. Ya las cosas no van a volver a ser como antes. O sea que transforman las sociedades en las que aparecen. Y vamos a hablar un poquito de algunas de estas pandemias que se han dado con el pasar de los tiempos. Tenemos que la primera de la que vamos a hablar es la peste de Justiniano. Se dio en el Imperio Bizantino. Era la primera peste. Es la primera peste de la que se tiene constancia. La primera peste, la primera pandemia de la que se tiene constancia. Justiniano mismo dice, llevaba ese nombre por el emperador, ¿verdad? La peste de Justiniano. Justiniano mismo fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. En aquel tiempo, la capital del reino era Constantinopla. Dice que Constantinopla terminó perdiendo el 40% de sus 800,000 habitantes. Imagínense ustedes, 40% de sus 800,000 habitantes. O sea, 320,000 perdió, no es que se contagiaron, sino que perdió 320,000 de sus 800,000 habitantes. Y el reino en sí perdió alrededor de 4 millones de habitantes. Esa fue la peste de Justiniano. Ahora vamos a ver otra más. Dice la peste negra. Dice, era y sigue siendo, pues en la actualidad todavía hay brotes activos
de esta peste. La humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre los años 1346 y 1353. Era conocida por sus antecedentes. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Sumado a esto, era una pandemia que tenía una gran velocidad de propagación y por eso se convirtió en una de las mayores de la historia. Todo esto tenemos que medirlo de acuerdo a la cantidad de habitantes que había en aquel tiempo y la cantidad de habitantes que fueron afectados por esta pandemia. Los datos que se manejan o que manejan los historiadores dice que en la península ibérica que es conformada hoy en día por dos países, España y Portugal, dice que en la península ibérica perdió entre el 60 y 65% de la población. La península ibérica perdió entre el 60 y 65% de la población. Y en la región italiana de la Toscana, no suena este nombre hoy en día, ¿verdad? La Toscana, allá en Italia, la Toscana, entre el 50 y 60% de la población falleció de acuerdo a esta peste negra. Dice que Europa pasó de 80 millones de habitantes a 30 millones. O sea que en Europa solamente se perdieron alrededor de 50 millones de habitantes. Hubo defunciones por alrededor de 50 millones de habitantes. Otra pandemia de la que podemos hablar es la famosa gripe española. Esta lleva el nombre de gripe española porque eso fue durante el tiempo de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. España se mantuvo neutral en esta guerra y por eso la pandemia lleva el nombre de la gripe española. El primer caso de esta gripe se registró en los últimos meses de la guerra. La guerra fue entre 1914 y 1919. En los últimos meses de la guerra se registró el primer caso de esta gripe española. Dice que se registró en un hospital de los Estados Unidos de América. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, llegando a morir, imagínense ustedes, llegando a morir entre 20 y 50 millones de personas. Entre 20 y 50 millones de personas. Algunos de los que han estudiado más profundamente sobre esta gripe española llegan a decir que se atreven a decir que se perdieron alrededor de 100 millones de personas. O sea que hubo defunciones para alrededor de 100 millones de personas. Eso se atreven algunos a decir, ¿verdad? Y se contagiaron alrededor del mundo 500 millones de habitantes. 500 millones se contagiaron con esta gripe española. La población mundial en 1918 era de 1.825 millones de personas. Así que imagínense ustedes la gran cantidad de contagiados y de defunciones que se dieron en aquel tiempo de acuerdo a la población mundial existente, que eran 1.825 millones de personas. También, vamos a tocarla más brevemente, una epidemia que hemos estado viviendo ya por años, es la del VIH. El VIH es el virus que ocasiona la enfermedad del SIDA. El VIH. Dice que este VIH, el SIDA,
apareció por primera vez en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, en África, por allá en el año 1920, el primer caso que se conoce de esta enfermedad del SIDA. En 1964, esta enfermedad voló a Haití y de allí a Estados Unidos de América. De 1920 para acá, o sea, sobre todo de 1964 para acá, han fallecido alrededor de 35 millones de personas a causa de esta enfermedad, del virus de inmunodeficiencia humana que ocasiona la enfermedad del SIDA. Este virus ataca a cualquier órgano del cuerpo, cualquier órgano es atacado, a cualquier órgano vital. No es que ataca a uno en específico, puede atacar a cualquier órgano vital del cuerpo. Existen tratamientos para esta enfermedad, pero no para alargar la vida y dar mejor vida a las personas, pero no existe la cura aún para esta enfermedad. Esta enfermedad no preocupa tanto a las personas porque hay maneras muy sencillas para evitar el contagio de la misma. Esta enfermedad se puede evitar de diferentes maneras. Así es que por eso a la gente esta enfermedad no le ha preocupado tanto, mis hermanos. Continuamos, hermanos, hablando sobre las pandemias. Y ahora vamos a hablar un poco de la que nos está afectando en la actualidad, la que más nos está afectando. Se trata del COVID-19. De esta pandemia yo creo que no tengo que hablarles mucho porque todos estamos viviendo esta situación y todos conocemos lo que nos está ocasionando esta pandemia hoy en día. COVID-19 es la enfermedad producida por el coronavirus. O sea, la enfermedad se llama COVID-19 y la produce el coronavirus. De esta pandemia, como les dije, no tenemos mucho que hablar porque la conocemos bastante, los que hemos estado al día en esto. Solo puedo decir que es un virus que se ha extendido a todos los países en todos los continentes de la Tierra. Es un virus muy agresivo, es un virus que se transmite de una manera muy sencilla. Se transmite a través de un estornudo, se transmite a través de las gotitas de saliva que salen de una persona cuando habla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy en día se exige mascarilla para evitar estas cosas. El virus puede entrar generalmente por 3 partes del cuerpo humano. 3 partes. Puede entrar por los ojos, puede entrar por la nariz y puede entrar por la boca. Esto hace un poco más sencillo el cuidado de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque con los famosos tapabocas, que yo digo que son tapabocas y tapanariz, porque tapan la boca y la nariz, y con anteojos o antifaces, podemos evitar en gran parte que este virus nos contagie a cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque es un virus muy agresivo en su transmisión. Se transmite con mucha facilidad. Algunos estudios de la OMS han reflejado que el virus no se queda en la superficie, pero algunos entendidos dicen que sí, se queda en la superficie. Así que tengamos cuidado con todo lo que nosotros tocamos, con todo lo que nosotros hacemos, y que después las manos, por ejemplo, no nos las llevemos
a la cara. Actualmente, como es una pandemia reciente que se inició en enero, algunos dicen que se inició en diciembre, esta pandemia es relativamente nueva, puede tener máximo 6 meses, y hasta ahora, con lo avanzada de la ciencia y con todo lo que hay, no se tiene ningún medicamento que se pueda decir que sirve para, ya en específico, pues, que sirve para curar a las personas que adquieren este virus, que adquieren esta enfermedad. No hay medicamentos todavía, están ensayando, están poniendo en práctica algunos, y a veces piensan que algunos dan resultados, después se dan cuenta que no dan resultados, y en fin, no hay ningún medicamento todavía en firme para combatir esta enfermedad o este virus. Tampoco hay una vacuna para la prevención del mismo, y todavía estamos lejos de adquirir una vacuna para la prevención de este virus. Todavía estamos lejos, porque dice que es posible que para final de año o principio del 2021 salga la vacuna para esto, pero mientras llega a los diferentes países vamos a demorar, yo calculo que como casi un año más sin tener la vacuna para prevenir a toda la población mundial de este virus y de esta enfermedad. Tenemos, hermanos, que orar mucho por esto. Dentro de la iglesia hemos tenido casos familiares nuestros en la iglesia, familiares de nosotros que no son de la iglesia, pero que son familiares de nosotros, de los miembros de la iglesia, han padecido ya de esta enfermedad. Algunos ya han fallecido, familiares nuestros han fallecido, y es una pandemia que nos ha golpeado fuertemente. Estamos enterados de todo porque hoy en día las noticias corren en cuestión de segundos. Esta enfermedad, coronavirus, que es producida, enfermedad esta COVID-19, que es producida por el coronavirus, actualmente ha infectado a más de 6 millones de personas a nivel mundial. Como les dije, está en todos los países y en todos los continentes. Ha infectado a más de 6 millones de personas y ya hay alrededor de 400.000 defunciones a causa de esta enfermedad en el mundo, siendo Estados Unidos y Brasil, dos países del continente americano, los más golpeados por esta pandemia. Hermanos, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir cuidándonos y estar pendientes de todo lo que pasa. Ahora, una conclusión, hermanos. Ustedes me preguntarán, ¿qué tienen que ver las pandemias con la muerte de los primogénitos? Mucho. Tiene que ver mucho. Y lo principal que tiene que ver es que Dios nos da instrucciones a nosotros para que las sigamos. Dios nos da las instrucciones a través de su palabra, nos da las instrucciones a través de sus ministros. Allá en el Éxodo 12 vemos cómo Dios le dio las instrucciones a su pueblo para poder hacer frente a la plaga esta de la muerte de los primogénitos. Hoy en día Dios nos sigue de alguna manera, nos sigue dando las instrucciones para que nosotros hagamos frente a estas pandemias. Las seguimos
o no la seguimos, ya eso es por la terquedad del corazón de cada uno de nosotros, o si nuestro corazón es humilde y sigue las instrucciones que el Señor nos ha dado. Porque somos muy dados a no seguir instrucciones. Se nos da una instrucción, por ejemplo, el pastor nos da una instrucción, yo la tomo como que viene de Dios y el pastor me da una instrucción, porque es el ministro que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Yo la tomo que viene de Dios, yo la sigo. Por respeto a Dios, yo sigo esta instrucción. Pero hay algunos hermanos que muchas veces no quieren seguir las instrucciones. Hermanos, tengamos cuidado con estas cosas. Otro punto que vemos aquí en esto es que el gobierno, como iglesia, el gobierno nos incluyó en lo que ellos han llamado bloques, en el segundo bloque, el cual ya fue abierto este lunes que pasó. El bloque fue abierto, pero yo siento que aún Dios, es mi sentir, no sé cuál será el de ustedes, pero mi sentir es que Dios todavía no nos ha confirmado que ya debemos reunirnos en el templo. Todavía Dios a mí Dios no me ha confirmado eso todavía. ¿Por qué no me lo ha confirmado? Hermano, estamos en una población que se llama Vista Alegre, que ahora mismo está de sexta en el RT, famoso ese que lleva el Ministerio de Salud, que es la cantidad de contagios que se pueden dar por una persona infectada por este virus. Tenemos que Vista Alegre está bastante alto, creo que 2 y algo el RT de Vista Alegre. Estamos rodeados de corregimientos que están bien infectados por este virus. Corregimiento Juan de Montenegro Semena, que mejor lo conocemos como Nueva Real. Estamos aquí en el corregimiento de Vista Alegre. Está el corregimiento de Burunga. Está el corregimiento de Arraiján Cabecera, que aparece entre los corregimientos más afectados por esta pandemia a nivel de toda la República. Otra cosa, tenemos una membresía madura en nuestra iglesia. Madura, que digamos que es madura la membresía de nuestra iglesia. La mayor parte de nuestros miembros, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de nuestros miembros que oscilan de los 55 años hacia arriba, está en esta etapa, ¿no? O sea, la mayor parte están aquí entre los 55 años o más. Así es que eso tenemos que tomarlo en cuenta, hermanos. Por eso yo pienso que Dios todavía, a mí en lo personal, no me ha confirmado que ya nosotros debemos reunirnos. Yo sigo esperando instrucciones y yo sé que vamos a tener instrucciones, hermanos. Otra cosa que tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender de Noé. Todos sabemos cómo funcionó Noé con lo del arca. Dios le mandó a hacer el arca y Noé siguió las instrucciones con las medidas y todas las instrucciones que Dios le dio para hacer el arca. En aquellos tiempos, mucha gente se reía de de Noé, porque decían que ese hombre estaba loco. ¿Cómo iba a ser una barca tan grande en un lugar seco donde no llovía, no había agua? Lo catalogaron como loco. Pero Noé solamente siguió las instrucciones de Dios. Y dice que cuando estaba en el arca, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Después de 40 días de lluvia, de diluvio, Dios se acordó, dice, de Noé.
Dice que después de esto, de los 40 días que llovió, dice, sucedió que al cabo de 40 días que abrió Noé la ventana del arca que había hecho, dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Después de 7 días de aquí, después dice que envió a la paloma esta. Dice, y sigue narrándonos aquí la historia, dice, esperó aún otros 7 días, o sea, Noé esperó aún otros 7 días, y volvió a, dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea, si la paloma trajo una hoja de olivo en el pico, es porque ya estaba, lo que eran las plantas estaban fuera de las aguas que habían inundado la tierra en aquel tiempo. Pero Noé no abrió inmediatamente la puerta. No pasó como nos ha pasado a nosotros hoy en día, que abrieron el bloque 2 el lunes y ustedes vieron la cantidad de gente que se volcó a la calle cuando abrieron el bloque 2. Noé no se volcó a abrir la puerta del arca, dice. Esperó aún otros 7 días, Noé, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Dice la paloma, dice, la cual no volvió ya más a él. Esto indica de que la paloma ya no necesitó más el arca, o sea, después de 7 días más. Dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta. Entonces, miren, quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Hasta entonces esperó Noé. Esto nos indica a nosotros que nosotros tenemos que esperar. Así como aprendimos de que Noé esperó, nosotros tenemos que esperar también, hermanos. Hermanos, esto era lo que tenía para compartirles en el día de hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a tener una breve oración para despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por el tiempo que hemos dedicado para estudiar algunas cosas. Gracias, Señor, por todo lo que nos da y por tu cuidado hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que podamos atesorar en nuestros corazones, en nuestra mente, este mensaje de la Escritura, de la palabra de Dios. Ahora vamos a despedirnos en oración. Oh Dios, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, que cada día son nuevas. Gracias, oh Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y te seguimos pidiendo y rogando, Señor, que como siempre, oh Dios, siga supliendo nuestras necesidades, que nos sigas librando de todo mal, de todo pecado, de todo accidente, de toda tentación, Dios, y que podamos ser hallados fiel delante de ti en todo momento, y que podamos también predicar tu palabra a otros, y podamos también ayudar a otros, y que podamos ser solidarios, Dios,
y que nuestro testimonio, Señor, pueda llegar con olor fragante delante de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos es de sumo gozo que nos haya acompañado en la transmisión de este servicio. Nos vemos y oímos el próximo domingo, Dios mediante. El Señor me los bendiga.